Bienvenidos, valientes de la oscuridad. Antes de adentrarnos en historias que estremecen el alma, te invito a unirte a nuestra comunidad de voces en la oscuridad. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna narración aterradora. Prepárate, la penumbra aguarda. Siempre me gustó la tranquilidad de las casas antiguas. Había algo en sus techos altos, en sus suelos de madera y en su silencio denso que me hacía sentir a salvo. Por eso, cuando encontré aquella a buen precio, no dudé en mudarme, a pesar de las advertencias del agente inmobiliario sobre la humedad del sótano. Durante las primeras semanas no presté atención. El sótano estaba cerrado, y yo no tenía motivos para bajar. Pero poco a poco, empecé a notar cosas extrañas. Las paredes de la planta baja empezaron a mancharse con vetas oscuras que subían como raíces. El aire se volvió más frío en las noches. Y a veces, muy tarde, cuando la casa estaba en completo silencio, juraría que escuchaba un goteo rítmico, como agua cayendo en una piscina. Una madrugada, al no poder dormir, decidí bajar a investigar. La trampilla del sótano estaba en la cocina. El pomo estaba húmedo, como si alguien acabara de mojarlo con las manos. Cuando lo giré, un aroma intenso a agua estancada y tierra húmeda me golpeó el rostro. Encendí la linterna y bajé las escaleras de madera, que crujieron con cada paso. El aire era helado y pesado, y al llegar al pie de las escaleras me detuve, incrédulo. El sótano estaba completamente inundado. El agua me llegaba hasta la mitad de las pantorrillas, negra y turbia, y cubría todo el suelo como un espejo sucio. Las paredes estaban cubiertas de moho y raíces blanquecinas que colgaban del techo como telarañas. El goteo seguía sonando en algún rincón, hipnótico, constante. Me adentré despacio, apartando cajas viejas flotando, escuchando cómo mis pasos levantaban pequeñas ondas en la superficie del agua. Pero al apuntar la linterna hacia la esquina más alejada, algo me hizo detenerme. Había una silueta sumergida hasta el cuello, inmóvil, con la cabeza baja y el cabello flotando alrededor de su rostro. Parecía humana, pero no reaccionó a la luz, ni a mis pasos, ni siquiera cuando murmuré un débil hola. Me incliné, tratando de distinguir mejor sus rasgos. El agua seguía goteando detrás de mí, cada vez más rápido. Y entonces, la figura alzó la cabeza. Sus ojos estaban abiertos, pero no tenían brillo. Solo eran dos círculos opacos, fijos en los míos. Y una burbuja de aire salió de su boca mientras sus labios se movían lentamente, como si dijeran algo que yo no podía oír. Un escalofrío me recorrió entero. Y en el silencio del sótano inundado, lo escuché claramente, como un susurro profundo desde el agua. «Quédate conmigo». Retrocedí instintivamente, salpicando el agua turbia mientras apuntaba la linterna a su rostro. Pero la figura no se movió. Seguía allí, con la cabeza apenas fuera del agua, los ojos opacos clavados en mí y la boca moviéndose, repitiendo sin cesar esas palabras que ya no necesitaba oír para entender. «Quédate conmigo». Las ondas en el agua se hicieron más intensas, como si algo debajo de la superficie se agitara. Y por primera vez, noté que no era solo ella. Había más. Sombras sumergidas, cuerpos inmóviles apenas visibles bajo la película negra del agua. Manos pálidas asomaban aquí y allá, dedos tensos que parecían listos para aferrarse a cualquier cosa que se acercara demasiado. Me giré, buscando las escaleras. Pero al iluminar la linterna hacia el pasillo por donde había entrado, sentí un escalofrío helado recorrerme la espalda. El agua había subido. Ya me llegaba a las rodillas. Las escaleras estaban sumergidas hasta el segundo peldaño, y un hilo oscuro goteaba desde la trampilla, cayendo sin cesar como si la casa entera estuviera filtrándose hacia el sótano. Di un paso hacia la salida, con el corazón golpeándome en las sienes. Pero algo me sujetó el tobillo. Una mano. Fría, huesuda, con uñas largas y negras que se hundieron en mi piel al cerrarse. Grité y pateé con fuerza, liberándome al tercer intento. El agua se agitó violentamente y un rostro emergió brevemente junto a mi pierna. Era otro. No la figura de la esquina, sino alguien más, con la piel hinchada y gris, los ojos vacíos y la boca abierta en una mueca imposible. El goteo se aceleró, convirtiéndose en un chapoteo constante que llenó la estancia con su eco. Las sombras bajo el agua se movían ahora, arrastrándose lentamente, acercándose a mí desde todas direcciones. Manos surgían aquí y allá, rompiendo la superficie, intentando alcanzarme. Ella seguía allí, en la esquina, inmóvil, observando,
repitiendo su murmullo. Pero su voz ahora sonaba más clara, más fuerte, como si viniera de dentro de mi propia cabeza. Quédate conmigo. Aquí no duele. Aquí no estás solo. Las luces de la linterna parpadearon. El agua ya me llegaba a los muslos. Las escaleras parecían más lejanas ahora, sumergidas casi del todo. Las sombras se cerraban a mi alrededor. Con un esfuerzo desesperado, aparté un par de cajas flotantes y avancé a trompicones, sin atreverme a mirar atrás. Pero mientras corría hacia las escaleras, la voz de ella volvió, esta vez ya no como un murmullo, sino como un grito agudo que hizo vibrar las paredes. Quédate. Las ondas del agua me empujaron hacia atrás, y por un instante sentí que algo tiraba de mí desde abajo, tratando de arrastrarme al fondo. Pero logré agarrarme al pasamanos y me impulsé con todas mis fuerzas hacia arriba, jadeando, con las piernas ardiendo y los brazos temblorosos. Las manos seguían rozando mis pies mientras ascendía, y las voces del agua se elevaban en un coro desesperado. Quédate, quédate, quédate. Finalmente, alcancé la trampilla y la empujé hacia arriba, sintiendo el aire frío y seco de la cocina golpearme en el rostro. Me arrastré fuera, cerré la trampilla de un portazo y me quedé allí, tumbado en el suelo, temblando, escuchando cómo los golpes débiles desde abajo se apagaban poco a poco. Pero no del todo. Incluso ahora, puedo escucharlos cada noche. Un goteo incesante desde la cocina, y una voz suave que me llama desde las sombras del sótano inundado. Quédate conmigo. Esa noche no pude dormir. Me quedé sentado en la cocina, con la espalda apoyada en la trampilla, como si pudiera impedir que se abriera. Pero los sonidos no cesaron. Primero el goteo, suave y constante, como siempre. Después, un murmullo cada vez más nítido. Y finalmente, los golpes. No fuertes ni violentos, sino rítmicos. Pacientes. Esperando. A la mañana siguiente intenté actuar con normalidad. Fui a trabajar, evité pensar demasiado en lo ocurrido. Pero al regresar a casa, lo primero que noté fue el olor. Un hedor a agua estancada, a moho y podredumbre, impregnaba toda la planta baja. El suelo de la cocina estaba húmedo. Las paredes rezumaban manchas negras que trepaban lentamente hacia el techo. Y las escaleras crujían como si alguien, o algo, se moviera bajo ellas. Decidí llamar a un fontanero, aunque no le dije toda la verdad. Él vino esa misma tarde. Al abrir la trampilla y asomarse, lo escuché murmurar. «Pero, ¿cómo?». Le pregunté qué pasaba. No me respondió. Solo me miró con el ceño fruncido y dijo: «No hay agua aquí abajo. Está seco. Polvo. Nada más». Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Me incliné junto a él y, en efecto, el sótano estaba vacío. La superficie era solo un suelo gris cubierto de polvo y telarañas. No había agua. No había rastro de humedad. Nada. Pero yo la había sentido. La había visto. Ella seguía allí. Esa noche, la escuché más clara que nunca. Ya no era solo un susurro. Era una orden. Baja. El goteo se convirtió en un chapoteo constante. El suelo de la cocina estaba inundado, aunque al encender la luz no había charcos, solo la sensación húmeda bajo mis pies. Las paredes susurraban. Las voces me rodeaban, cada vez más altas, cada vez más insistentes. Baja. Baja. Quédate. Y sin apenas darme cuenta, me encontré frente a la trampilla. Con la llave en la mano. Temblando. Pero girándola. El aire frío y rancio del sótano me golpeó el rostro. Y ahí estaba de nuevo, el agua. Oscura. Turbia. Esperando. Y al fondo, ella. Sonriendo. Bajé un peldaño. Luego otro. El aire era denso y helado, y el agua me lamía los tobillos con su frío implacable. La linterna proyectaba un círculo de luz tembloroso sobre la superficie turbia, y las ondas se propagaban suavemente, como si algo se moviera bajo ellas, esperándome. Ella estaba al fondo. Inmóvil. Con la cabeza ladeada y esa sonrisa quieta y triste. Sus ojos opacos seguían clavados en los míos, y su voz, ahora tan clara como si me hablara al oído, repetía: «Ya has vuelto». Sentí como el agua seguía subiendo, aunque no había llovido en días. Las paredes rezumaban humedad y un murmullo nuevo, coral, llenaba el sótano. Docenas de voces repitiendo la misma frase, una y otra vez. «Quédate. Quédate. Quédate». Cuando quise darme la vuelta, no pude. Las escaleras ya no estaban allí. Solo más agua, extendiéndose en todas direcciones. Y las sombras.
Figuras sumergidas que emergían lentamente, una tras otra. Rostros sin brillo. Manos huesudas. Ojos vacíos. Avancé un paso más, con el corazón golpeando en mis sienes. El agua ya me llegaba a la cintura. Las figuras se acercaban, flotando a mi alrededor, murmurando sin cesar. Ella extendió la mano hacia mí. Sus dedos largos y pálidos parecían brillar bajo la linterna. No había hostilidad en su gesto. Solo una calma profunda, como una promesa. Un alivio. Aquí no duele. Susurró. Las figuras a mi alrededor se detuvieron, esperando. Las voces se apagaron, dejando un silencio expectante. Yo también me detuve. Sentí la resistencia de mi propio cuerpo aflojarse, como si la idea de resistirme ya no tuviera sentido. Quizá ella tenía razón. Quizá ya había estado aquí antes. Quizá siempre supe que este era mi lugar. Mi mano se alzó y se posó sobre la suya. El agua helada me cubrió los hombros. El silencio lo llenó todo. Y, mientras mi respiración se detenía, lo último que escuché fue su voz, dulce, triunfante. Ahora sí, quédate conmigo. La linterna cayó al agua y la oscuridad lo envolvió todo. Pero por primera vez en mucho tiempo, me sentí en paz. Trabajar en el metro por la noche es diferente. Las estaciones vacías, el silencio entre túneles, el aire frío que se cuela por las grietas, todo parece más pesado, más real. Siempre supe que había rincones del metro que nadie usaba ya. Estaciones clausuradas, tramos de vía muertos que solo aparecían en los planos antiguos. Pero nunca pensé que acabaría allí abajo. Era mi turno habitual. Revisión de las vías después del cierre. Llevaba linterna, radio y el uniforme reflejante, y caminaba con el sonido apagado de mis propias botas rebotando entre los muros de azulejo. Era casi medianoche cuando lo noté por primera vez. Un tren. Un rugido lejano y familiar que hizo temblar las paredes del túnel. Pero el último servicio ya había pasado hacía media hora. Lo supe porque yo mismo le había dado salida desde cabina. Y, sin embargo, ahí estaba. El rugido creciente de un convoy aproximándose desde el túnel ciego. Apagué la radio para asegurarme de que no eran interferencias. El aire comenzó a moverse, frío y cargado de polvo, como cuando un tren entra en el andén. Me arrimé a la pared, con la linterna fija en la boca oscura del túnel. Y entonces lo vi. Un tren antiguo. Muy antiguo. Con la pintura descolorida, las ventanas opacas y las puertas selladas. Pasó ante mí lentamente, chirriando sobre los raíles, como si arrastrara un peso imposible. En el interior, las luces eran tenues. Pero pude verlos. Pasajeros sentados, inmóviles, con la cabeza baja y los cuerpos rígidos, como si estuvieran dormidos. O muertos. Uno de ellos levantó la cabeza al pasar junto a mí. Su rostro era ceniciento, y sus ojos opacos se clavaron en los míos, vacíos y sin brillo. Después bajó la cabeza otra vez. El tren siguió su camino hacia el túnel ciego y desapareció, tragado por la oscuridad. El ruido cesó de golpe, como si nunca hubiera estado allí. El silencio volvió a reinar en el andén. Me quedé helado, sin moverme, con la respiración contenida y la linterna apuntando a la nada. Y justo cuando pensé que todo había terminado, una voz profunda y apagada se filtró desde la oscuridad del túnel. Sube. Me quedé quieto, con el corazón desbocado y la linterna temblando en mi mano. Esa voz no era un eco ni un sonido del túnel. Era clara, definida, y sonó cerca. Demasiado cerca. Sube. Repitió. La oscuridad del túnel era absoluta. Las luces de emergencia parpadeaban débilmente, proyectando sombras largas sobre las paredes cubiertas de polvo. Respiré hondo, intentando convencerme de que no había visto nada, de que no había oído nada. Pero las huellas en los raíles seguían ahí, 2 líneas marcadas por las ruedas y, sobre el polvo del andén, huellas de zapatos desgastados. Las seguí con la linterna, poco a poco. Eran humanas. Perfectamente definidas. Pero no se dirigían hacia la salida. No. Se adentraban en el túnel ciego, donde el tren había desaparecido. Di un paso hacia atrás, pero la voz volvió a sonar, más firme esta vez. Sube. Ya es tarde. Las luces del túnel parpadearon y un viento helado recorrió el andén, levantando una nube de polvo que me cegó por un momento. Cuando volví a enfocar la linterna, el tren estaba allí otra vez. Silencioso. Inmóvil. Las puertas seguían cerradas,
pero en una de ellas vi algo nuevo, una rendija abierta apenas unos centímetros, como si me invitaran a entrar. Detrás del cristal opaco, siluetas quietas, sentadas en los asientos, con la cabeza baja. Nadie se movía, pero sentía sus ojos sobre mí, esperando. Mi radio empezó a crujir, un ruido blanco insoportable, y la apagué de un manotazo. Todo mi cuerpo me pedía que saliera corriendo, que subiera por las escaleras y me olvidara de ese tren y de lo que fuera que lo habitaba. Pero algo dentro de mí, algo más profundo, no quería huir. Quería saber. Me acerqué. El metal del vagón estaba helado, y las luces en su interior parpadeaban con un tono amarillento y enfermo. Al apoyarme en la puerta, la rendija se abrió un poco más, con un susurro prolongado, como un suspiro. Detrás, silencio absoluto. Solo podía oír mi propia respiración y un murmullo débil, casi apagado, que provenía del interior. No podía distinguir palabras. Solo una sensación de vacío. La voz volvió a resonar en el túnel, ya sin rastro de impaciencia, solo con la misma calma fría que desde el principio. Ya es tu turno. Y la puerta del vagón se abrió del todo con un chirrido seco. El chirrido metálico de la puerta aún resonaba en mis oídos cuando sentí un escalofrío helarme la espalda. El interior del vagón era un corredor estrecho y largo, iluminado por luces mortecinas que parpadeaban en un ritmo irregular. El suelo estaba cubierto de polvo y manchas oscuras, y un olor rancio, como de tierra húmeda y hierro oxidado, lo impregnaba todo. Me quedé en el umbral, sin atreverme a dar el primer paso. Pero algo me empujó desde dentro, una presión silenciosa que no venía de ninguna parte concreta, como si el propio aire me obligara a entrar. Di un paso. Luego otro. Las puertas se cerraron tras de mí con un golpe sordo. Las siluetas que había visto desde el andén seguían en sus asientos. Inmóviles. Hombres, mujeres, niños, todos vestidos con ropas gastadas y cubiertas de polvo, la cabeza baja, los brazos inertes sobre el regazo. Parecían estatuas. Pero sus pechos se movían con un leve y lento subir y bajar. Estaban vivos. O algo parecido. Me deslicé por el pasillo central, con la linterna apuntando a cada asiento, aunque la luz apenas lograba disipar la penumbra espesa del vagón. Pasé junto a un hombre mayor con las mejillas hundidas y los ojos cerrados. Una mujer joven con el cabello apelmazado que susurraba algo incomprensible sin mover los labios. Un niño con los pies colgando que me miró de reojo mientras pasaba y volvió a bajar la cabeza como si nada. Las voces susurraban ahora en coro, suaves, casi reconfortantes. «Aquí estás a salvo, aquí estás a salvo». Pero esa calma era más inquietante que un grito. Cada asiento parecía emitir su propio murmullo, como si cada pasajero me hablara solo a mí. Llegué al final del vagón. La puerta que llevaba al siguiente estaba cerrada. Pero antes de que pudiera tocarla, la figura más cercana, un hombre vestido con un traje gastado, alzó lentamente la cabeza y abrió los ojos. Dos cuencas opacas, sin brillo. «Ya es tu turno», dijo, con una voz seca que no parecía salir de su garganta. El murmullo del vagón se detuvo de golpe. Todos los pasajeros levantaron la cabeza al mismo tiempo y me miraron. Cientos de ojos vacíos fijos en los míos. Y una sola voz, repetida en todas las bocas, resonó al unísono. «Ya es tu turno». Las luces parpadearon con más fuerza. El tren empezó a moverse lentamente, chirriando sobre los raíles, como si por fin tuviera un destino. Intenté volver a la puerta por la que había entrado, pero el pasillo era más largo ahora, interminable, como si se estirara para mantenerme dentro. El vagón entero vibraba bajo mis pies, y las voces, cada vez más graves, me envolvían en un eco imposible de ignorar. «Ya es tu turno, tu turno, tu turno». El vagón se estremecía mientras el tren ganaba velocidad. Las luces parpadeaban sin ritmo, dejando la cabina sumida en oscuridad por segundos cada vez más largos. Los pasajeros seguían con la cabeza alta, todos sus ojos apagados clavados en mí, sin pestañear, sin respirar. Y en ese silencio roto solo por el chirrido de los raíles, las voces seguían repitiendo. «Ya es tu turno, ya es tu turno». Intenté correr hacia la puerta por la que había entrado, pero no había puerta. Solo un muro negro, liso, que parecía absorber la luz de mi linterna. El tren vibró más fuerte, y el aire en el interior se volvió denso y helado, como si la temperatura descendiera con cada metro que avanzábamos. El vagón entero parecía estirarse a cada paso que daba. Por más que caminaba, nunca alcanzaba el final. Y los pasajeros seguían ahí, quietos,
con esa mueca en sus rostros, entre una sonrisa tenue y una súplica muda. Uno de ellos, una mujer anciana, encorvada y con las manos retorcidas sobre el regazo, murmuró algo cuando pasé junto a su asiento. Ahora, eres uno de nosotros. Me detuve. Quise gritarle que no lo era. Pero las palabras murieron en mi garganta. Porque, en el reflejo opaco de la ventana, pude ver mi propio rostro. Pálido, con los ojos vacíos, idéntico a los suyos. Las voces se hicieron aún más intensas, un susurro coral que llenó el vagón de pared a pared. Ya es tu turno. El tren se sacudió violentamente y luego se detuvo en seco. Las luces parpadearon una última vez antes de apagarse del todo. Y en esa oscuridad total, solo sentí como mi cuerpo se volvía pesado, como mis párpados caían y mi respiración se ralentizaba. Me senté en el asiento más cercano sin apenas darme cuenta. Las voces se fueron apagando, una a una. Y la calma volvió a reinar. Cuando las luces regresaron, el tren seguía avanzando por las vías olvidadas del subsuelo. Los pasajeros habían vuelto a bajar la cabeza. Todos, inmóviles, respirando apenas, en silencio. Uno más entre ellos. Uno más para siempre. Y en algún andén vacío, otro trabajador del metro escuchará el rugido del tren acercándose en la noche. Y escuchará las voces que ya empiezan a llamarlo. ¿Ya es tu turno? Cuando alquilé la casa, el casero apenas la mostró por encima. Era antigua, espaciosa, con suelos de madera y un aire melancólico, perfecta para alguien como yo que solo necesitaba paz para escribir. Firmamos los papeles esa misma tarde. Al entregarme las llaves, solo dijo una frase antes de marcharse. No intente abrir el cuarto frío. Me reí, pensando que era una broma sobre la nevera vieja o algo por el estilo. Pero cuando empecé a recorrer las habitaciones, descubrí a qué se refería. En el sótano, al fondo de un pasillo oscuro, había una puerta metálica pequeña, con una manija oxidada. El aire en ese rincón era distinto, helado, incluso en pleno verano. La primera noche no pasó nada. Pero la segunda, mientras intentaba dormir, escuché un ruido proveniente del sótano. Era leve, como un sollozo apagado. No quise bajar, pensando que sería algún animal colado entre las vigas. Pero al día siguiente, al despertar, encontré mis zapatos mojados. Y huellas pequeñas de pies descalzos que iban de la trampilla del sótano hasta mi cama. Cerré la trampilla con llave y traté de ignorarlo. Pero las noches siguientes el llanto continuó. A veces leve, a veces más fuerte, resonando en la madera del suelo. Y siempre, esas huellas diminutas, mojadas, marcando el camino hasta mi dormitorio. Una madrugada, ya sin poder más, bajé con una linterna. El sótano estaba helado. El aire salía en nubes blancas al respirar. Y en la penumbra, frente a la puerta metálica, se distinguía claramente una silueta pequeña. Un niño. Estaba quieto, descalzo sobre el suelo helado, con la cabeza baja y los brazos colgando a los lados. Su cabello chorreaba agua, formando un charco a sus pies. No reaccionó cuando me acerqué. Ni cuando susurré un ¿estás bien? Solo alzó la cabeza lentamente. Sus ojos eran opacos, y de su boca salió un susurro que aún no he olvidado. ¿Tengo frío? El sonido de su voz me heló más que el aire del sótano. Era apenas un susurro, frágil y triste, pero tenía un tono extraño, como si no viniera de su boca sino de algún rincón profundo de la casa. Tengo frío, repitió, con los ojos opacos fijos en los míos. Me quedé sin palabras. No supe qué hacer. Solo di un paso atrás, temblando, con la linterna apuntando al suelo para no mirarlo directamente. Pero entonces oí otro sonido, un leve chirrido metálico, como bisagras oxidadas cediendo, y la puerta del cuarto frío se entreabrió sola. Un aire más helado, húmedo y pesado salió de su interior. El niño giró la cabeza lentamente hacia la puerta, como si esperara que yo la abriera del todo. Sus pies descalzos chapoteaban en el charco bajo él, y cada gota que caía al suelo retumbaba en la penumbra como un reloj que contara los segundos. Yo retrocedí hacia las escaleras, decidido a subir y cerrar la trampilla, aunque fuera con clavos. Pero antes de dar el primer paso, escuché algo más allá de la puerta metálica. Un murmullo coral, apagado y confuso, como muchas voces repitiendo una misma palabra imposible de entender. El niño también las escuchaba. Ahora su expresión era distinta. Ya no parecía frágil ni indefenso. Una mueca torcida,
que no era del todo una sonrisa, se dibujó en su rostro. «Ábrelo», murmuró, sin apartar la vista de mí. «Por favor, ábrelo». Me quedé inmóvil, sin saber si obedecer o correr. Las voces más allá de la puerta se hicieron más intensas, y el niño levantó lentamente un brazo, señalando la manija oxidada. Sus dedos temblaban como si no tuviera fuerza para moverla él mismo. Un nuevo golpe de frío recorrió la estancia, más profundo, más cruel. Y comprendí que no se detendría hasta que yo cediera. Me acerqué, paso a paso, sintiendo que el suelo estaba tan helado que me entumecía los pies a través de los zapatos. El niño bajó la mano y se quedó mirando, expectante. Las voces tras la puerta casi sonaban alegres ahora, susurrando con ansias. Puse la mano en la manija. Y antes de girarla, escuché al niño susurrar, apenas audible. ¿Ya es tarde? La manija estaba helada al tacto, tanto que me dolió la palma de la mano. Las voces tras la puerta subieron de tono cuando la giré, como si celebraran mi decisión. El niño seguía inmóvil, con esa mueca inquietante en su rostro, los ojos opacos fijos en mí. La puerta chirrió al abrirse, revelando una habitación pequeña y oscura, apenas iluminada por el haz tembloroso de mi linterna. Las paredes estaban cubiertas de hielo. Cristales blancos y afilados colgaban del techo y de las tuberías, y el suelo estaba cubierto por una fina capa de escarcha que crujía bajo mis pies. El aire era tan frío que me costaba respirar. Al fondo del cuarto había más siluetas. Inmóviles. Pequeñas figuras humanas, niños todos ellos, con los ojos cerrados y las manos entrelazadas frente al pecho. Algunos estaban de pie contra la pared, otros sentados en el suelo, otros acurrucados en las esquinas, como si hubieran buscado calor entre sí antes de quedarse así, congelados. Las voces se hicieron más claras ahora que la puerta estaba abierta. Ya no eran susurros incomprensibles. Repetían una y otra vez una sola palabra. «Queda, queda, queda». Me giré para mirar al niño. Seguía de pie junto a la puerta, pero ya no parecía indefenso ni frágil. Su mueca se había transformado en una sonrisa completa, torcida y cruel, mientras sus ojos vacíos centelleaban a la luz de la linterna. «Ya es tarde», repitió, esta vez en un tono más grave, casi satisfecho. Y entonces dio un paso hacia mí, y otro, mientras los demás niños del cuarto, poco a poco, empezaban a abrir los ojos. Todos al mismo tiempo. Ojos opacos. Ojos muertos. Ojos fijos en mí. Las voces llenaron la habitación como un viento helado que me atravesó hasta los huesos. «Queda». Sentí mis pies clavarse al suelo, como si el frío se apoderara de mi cuerpo y lo inmovilizara desde dentro. La linterna cayó de mis manos y rodó sobre el hielo, apagándose. En la oscuridad absoluta, solo pude ver sus siluetas acercándose lentamente. Los crujidos del hielo. Las voces más fuertes. Y el niño, con esa sonrisa rota, susurrando una última vez, casi cariñoso. «Aquí no tendrás frío nunca más». El hielo trepaba por mis piernas, aferrándose a mi piel como dedos helados. Intenté gritar, pero el aire era tan denso y frío que mi voz murió en mi garganta. Las siluetas seguían acercándose, arrastrando sus pies descalzos por la escarcha, dejando tras de sí un rastro de pequeñas grietas que se extendían por el suelo como venas. El niño llegó hasta mí. Su rostro estaba ahora a escasos centímetros del mío, y pude ver cómo pequeños copos de hielo caían de sus pestañas. Su sonrisa no se había borrado. Sus manos se cerraron alrededor de las mías, y sentí como el frío subía hasta mis hombros, hasta el pecho, hasta el corazón. Las voces ya no eran susurros. Ahora eran un rugido suave, como un coro de viento polar que llenaba todo el cuarto. «Queda, queda, queda». Cerré los ojos con fuerza, pero ya no sentía miedo. Solo un cansancio profundo, como si la idea de seguir luchando fuera absurda. El frío me adormecía los pensamientos, la memoria, la voluntad. Y poco a poco, las sombras dejaron de parecer hostiles. Ya no había amenaza en sus ojos vacíos. Solo una invitación. Un alivio. Las figuras rodearon mi cuerpo. El niño se inclinó y apoyó su frente contra la mía. Su voz volvió a sonar, dulce, casi tierna. «Ahora ya no estás solo». Mi último aliento salió de mi boca en forma de una nube blanca, que se desvaneció en el aire helado del cuarto. Y entonces lo supe, el frío no era un castigo. Era un refugio. Mi lugar. Mi paz. Cuando por fin abrí los ojos, ya no había dolor, ni miedo, ni calor. Solo quietud. Yo era uno más en la fila de sombras,
apoyado en la pared con las manos entrelazadas frente al pecho, los ojos opacos mirando la puerta. Y cuando escuchamos la trampilla del sótano abrirse, todos a la vez alzamos la cabeza. El niño, todavía de pie en el centro, sonrió. Y en un murmullo casi inaudible, la voz de todos nosotros se mezcló con la suya. ¿Queda? Siempre he tenido la costumbre de caminar por mi ciudad cuando no puedo dormir. Calles vacías, farolas parpadeantes, el silencio roto solo por mis propios pasos. Hay algo inquietantemente reconfortante en esas horas donde parece que el mundo entero duerme. Fue durante una de esas caminatas nocturnas cuando descubrí la entrada. Una boca de alcantarilla abierta en un callejón estrecho, cubierta apenas por una rejilla descolocada. Desde abajo subía un aire húmedo y un murmullo débil, como de voces lejanas hablando al mismo tiempo. Me incliné y aparté la rejilla, más por curiosidad que por cualquier otra cosa. No soy imprudente, pero esa noche había algo en mí que me empujaba a bajar. Quizá la sensación de que ya no pertenecía del todo allá arriba. Quizá el deseo de encontrar algo más en las profundidades. Con ayuda de la linterna de mi móvil, bajé por los peldaños de hierro, uno a uno, hasta que mis pies tocaron el suelo de un túnel húmedo y oscuro. El aire era denso, cargado de un olor a tierra mojada y óxido. Las paredes rezumaban agua, cubiertas de moho y grafitis antiguos. Empecé a avanzar despacio. El murmullo seguía allí, más claro ahora. Voces superpuestas, algunas susurrando, otras riendo suavemente, otras llorando. Pero no se acercaban ni se alejaban. Simplemente estaban ahí, esperando. Después de unos metros, el túnel se bifurcó. Elegí el camino de la derecha, más estrecho, siguiendo la corriente del aire que parecía más fría en esa dirección. Las voces se intensificaron, y la humedad en el suelo aumentó hasta empapar mis zapatos. La luz de mi linterna caía sobre huellas en el barro, decenas de huellas pequeñas, como de pies descalzos, que se perdían más adelante. Finalmente, el túnel se abrió en una gran cámara subterránea. Las paredes eran de ladrillo antiguo, y en el centro había un enorme agujero circular, del que subía un calor extraño, como el de un aliento colectivo. Y entonces los vi. Figuras humanas. Docenas. Caminando lentamente alrededor del agujero, descalzos, sus rostros cubiertos de una capa de barro seco, con las manos juntas frente al pecho. Sus ojos estaban cerrados. Pero uno por uno empezaron a abrirlos y a girar la cabeza hacia mí al notar mi presencia. Las voces se detuvieron de golpe. El silencio se volvió absoluto. Y en perfecta sincronía, todos sus labios se abrieron para susurrar lo mismo. Bienvenido a casa. Las palabras me helaron la sangre. Su tono no era agresivo, pero había algo en esa uniformidad, en esa calma imposible, que me hizo retroceder un paso. Las figuras no dejaron de mirarme. Cientos de ojos abiertos en la penumbra, todos iguales, apagados, sin brillo, llenos de barro en las comisuras. Uno de ellos, una mujer de cabello enmarañado y piel cenicienta, salió del círculo lentamente y se acercó a mí. Sus pies descalzos no hacían ningún sonido sobre el barro húmedo, y su rostro permanecía inexpresivo mientras caminaba. Cuando estuvo a 1 metro de distancia, alzó una mano y la apoyó en mi pecho. Su palma estaba fría, áspera, manchada de barro. No me aparté. No podía. Sentí un escalofrío recorrerme entero mientras ella susurraba, apenas audible. Ya eres uno de nosotros. Las demás figuras comenzaron a moverse también, cerrando el círculo a mi alrededor. Un murmullo suave emergió de sus bocas, palabras incomprensibles, repetidas como una letanía mientras avanzaban. Pude verlos más de cerca ahora. Las grietas en su piel, como si estuvieran hechos de arcilla, los dedos largos cubiertos de tierra, los pies agrietados y ensangrentados. Uno a uno, extendieron sus manos hacia mí, tocando mis brazos, mis hombros, mi cara. Cada contacto era frío, pero extrañamente reconfortante, como si el miedo se disolviera con cada roce. La mujer retiró la mano de mi pecho y señaló el agujero en el centro de la cámara. El calor que subía de él era sofocante, y el murmullo de voces aumentó, mezclado ahora con un zumbido sordo que parecía salir del propio suelo. Ella habló de nuevo. Aquí todos encuentran su sitio. Y en ese instante, su rostro se quebró. Una fisura recorrió su mejilla, dejando entrever un vacío negro bajo la fina capa de barro que la cubría. Los demás comenzaron a inclinarse hacia mí, presionándome suavemente hacia el agujero. El calor aumentaba,
las voces se volvían más altas, más rápidas. Miré atrás, hacia el túnel por donde había venido, pero ya no estaba allí. La salida se había desvanecido, reemplazada por más paredes de barro y ladrillo. No había a dónde huir. La mujer colocó sus manos sobre mi espalda y, con una fuerza sorprendente, me empujó hacia adelante. El borde del agujero estaba caliente, el aire vibraba con el zumbido, y las sombras parecían alargarse para recibirme. Mientras me inclinaba sobre él, las voces se mezclaron en un solo susurro, claro y nítido, en todos los oídos y en ninguno a la vez. Vuelve a casa. El calor que salía del agujero era sofocante, casi irrespirable. Me incliné hacia adelante, sintiendo el aire pesado pegándose a mi piel como una segunda capa. Las manos de la mujer seguían en mi espalda, firmes, impidiéndome retroceder. Las demás figuras ya me rodeaban por completo, tan cerca que podía oler la humedad y la tierra de sus cuerpos, escuchar el crujido de su piel agrietándose cuando se movían. El agujero no parecía tener fondo. Las sombras en su interior se retorcían, como si estuvieran vivas, esperando. De pronto, una corriente ascendente salió de allí, caliente y cargada de ese murmullo que ya conocía, cientos, quizá miles de voces repitiendo una sola palabra. Quédate. Me aferré al borde del agujero con las manos, las uñas arañando el barro. Pero mis fuerzas flaqueaban. La mujer susurró junto a mi oído. Ya no hay nada arriba para ti. Su voz sonó dulce, casi triste, y por un segundo sentí que tenía razón. Las figuras me ayudaron a levantarme por completo, colocándome sobre el borde del agujero, hasta que ya no tenía nada bajo los pies. El calor era insoportable, y un vértigo extraño me invadió mientras las sombras parecían alargarse para envolverme. Miré a mi alrededor por última vez. Las caras de barro me miraban todas al unísono, inmóviles, con los ojos opacos pero expectantes. Algunas tenían grietas tan profundas que apenas conservaban forma humana. Pero todas sonreían, aunque fuera apenas un gesto mínimo. Las manos en mi espalda presionaron suavemente. Ya no me resistí. Caí hacia adelante, al interior del agujero. El calor me devoró. Las sombras se cerraron sobre mí como un manto. Y las voces sonaban más claras que nunca ahora. Eres uno de los nuestros. Sentí como si me deshiciera en polvo, como si cada parte de mí se mezclara con la tierra. Pero no dolía. Era fácil. Como si siempre hubiera sabido que este era mi destino. Y entonces, poco a poco, volví a abrir los ojos. Abrí los ojos y lo primero que vi fue oscuridad. Oscuridad cálida, densa, atravesada por un murmullo continuo, como una respiración colectiva que me rodeaba por todas partes. Intenté moverme y sentí la tierra húmeda contra mi piel. Ya no recordaba cómo era estar de pie, ni cómo era el aire limpio. Pero no sentía miedo, ni frío, ni soledad. Solo esa quietud extraña, como si por fin hubiera encontrado mi lugar. Poco a poco, mis ojos se acostumbraron a la penumbra. Frente a mí, más figuras emergían de las sombras. Eran como yo ahora, cubiertas de barro, con grietas recorriendo su piel, con los ojos apagados y serenos. Uno a uno me tendieron las manos, ayudándome a incorporarme. Sentí como el barro se adhería a mí, como se endurecía lentamente sobre mis brazos, mi pecho, mi rostro. Las grietas comenzaron a formarse, suaves, inevitables. Y en cuanto di el primer paso hacia ellos, el murmullo de las voces cambió. Ya estás en casa, dijeron todas a la vez, en un susurro que resonó hasta en mis huesos. Me uní al círculo, caminando alrededor del agujero junto a los demás. Sentía sus pasos acompasados con los míos, sus respiraciones mezclándose con la mía. Ya no había diferencia entre ellos y yo. Éramos uno solo. Un solo cuerpo extendido por las entrañas de la tierra. Una sola colonia. En la distancia, más allá del túnel, escuché el sonido de un hombre bajando una escalera. Su linterna lanzaba destellos que apenas llegaban a esta cámara. Su curiosidad era como la mía, años atrás. Sus pasos resonaban en la piedra, firmes al principio, después vacilantes, cuando el murmullo de las voces empezaba a envolverlo. Todos nos detuvimos y giramos la cabeza hacia él al mismo tiempo. Los ojos apagados. Las grietas abiertas. Las manos extendidas para recibirlo. El círculo se abriría de nuevo. La colonia crecería un poco más. Y en un solo aliento, todos juntos, lo llamamos. Bienvenido a casa.
Siempre he tenido una obsesión extraña por las escaleras antiguas. Esas que crujen al pisarlas, que bajan hacia sótanos húmedos o suben a desvanes polvorientos, con peldaños irregulares y pasamanos astillados. Quizá por eso no dudé en entrar en aquel edificio abandonado cuando vi la puerta entreabierta, con la palabra prohibido pintada a mano en rojo sobre la madera. Era un edificio industrial del siglo pasado, olvidado en medio del barrio. Las ventanas rotas dejaban entrar una luz grisácea y el aire estaba cargado de polvo. Recorrí las primeras plantas sin encontrar nada, hasta que, al fondo de un pasillo, descubrí la escalera. Bajaba. Y bajaba. Los muros a su alrededor estaban cubiertos de humedad, y las luces del techo, ya muertas, colgaban de cables pelados. Pero había algo hipnótico en ella, algo que me invitaba a seguir. Así que apoyé la mano en el pasamanos y di el primer paso. El sonido de mis pies sobre los peldaños resonaba en las paredes. Uno tras otro, bajé sin pensar demasiado, convencido de que acabaría llegando al sótano. Pero el sótano nunca llegó. Solo más escalones. Y más. Al principio pensé que era mi imaginación, que quizá la escalera tenía varios niveles y yo no los había contado bien. Pero cuando la luz del día desapareció por completo y el aire empezó a sentirse más frío, comprendí que había algo extraño. Me detuve un momento y miré hacia arriba. Solo oscuridad. Intenté subir de nuevo, pero mis pies se sentían pesados, como si cada peldaño quisiera retenerme un poco más. Y entonces lo escuché. Un leve susurro, apenas un aliento, proveniente del fondo de la escalera. Una voz tenue, indefinida, que murmuraba mi nombre. El sonido me hizo helar la sangre. No era posible que alguien supiera mi nombre, no allí, no en aquel lugar olvidado y desierto. Sin embargo, la voz lo había pronunciado claramente, suave, casi amable, arrastrando las sílabas con una cadencia inquietante. Me quedé quieto, tratando de convencido de que era solo mi mente jugándome una mala pasada. Pero entonces volvió a sonar, más abajo, un poco más fuerte. Ven. Mi instinto me gritaba que diera la vuelta, que corriera hacia arriba y no mirara atrás. Pero mis pies no respondían. Era como si la voz hubiera sembrado algo dentro de mí, un hilo invisible que tiraba hacia abajo. Respiré hondo, apreté el pasamanos con ambas manos y seguí bajando. Los peldaños se volvían más irregulares y resbaladizos a medida que descendía. La madera se convertía en piedra, el polvo en humedad. El aire era cada vez más frío, tan denso que mis pulmones parecían llenarse de agua al respirar. Las paredes ya no tenían marcas de pintura, ni señales de cañerías o cables eléctricos. Solo piedra desnuda, rugosa y húmeda. Y el susurro seguía allí, más cerca ahora, aunque todavía sin definirse en forma humana. Un poco más, decía. ¿Casi llegas? Las luces de mi linterna parecían tragadas por la negrura del pozo. Lo único que podía ver era la sucesión interminable de peldaños hacia abajo y la oscuridad total hacia arriba. Intenté contar los escalones, para mantener la mente ocupada, pero perdí la cuenta a los pocos minutos. Era imposible que un edificio tuviera tantas plantas subterráneas. De pronto, el silencio se rompió con otro sonido. Un golpeteo seco. Como si algo caminara descalzo sobre los peldaños más abajo. Un paso. Otro. Y otro. Me detuve, conteniendo la respiración, pero los pasos siguieron, ascendiendo lentamente hacia mí. Y entre ese ritmo, la voz regresó, ya casi a mi altura. ¿Baja? El aire se volvió aún más helado, y sentí algo recorrerme la nuca, como un aliento frío que murmuraba. No mires atrás. El murmullo en mi nuca me dejó paralizado. No mires atrás. Pero el instinto era más fuerte. Sentí como el vello de mis brazos se erizaba y, muy despacio, giré la cabeza. No vi nada. Solo la oscuridad infinita que se extendía hacia arriba. Pero los pasos seguían allí, cada vez más cerca, resonando en la piedra húmeda. Ya no parecían venir desde abajo, sino desde todas partes, delante, detrás, a mi lado, sobre mi cabeza. Una multitud invisible, cada uno con el mismo ritmo, un pie descalzo sobre piedra, un leve susurro de aliento helado. Mi respiración se volvió errática. Quise subir, pero mis piernas no me obedecieron. Cada músculo estaba rígido, atado a esa voz que no cesaba. ¿Baja, un poco más? Intenté gritar, pero solo salió un jadeo. Las luces de la linterna parpadearon y se apagaron por completo, sumiéndome en una oscuridad absoluta. El sonido de los pasos se hizo ensordecedor, como un centenar de personas avanzando a la vez,
bajando, bajando, bajando sin fin. Entonces los vi. Primero, solo sombras recortadas contra la negrura. Después, siluetas más definidas, cuerpos delgados, descalzos, con la piel cenicienta y los ojos hundidos. Caminaban en fila india, todos en dirección descendente, sin mirarse entre ellos, sin detenerse, con las manos pegadas al cuerpo y la cabeza baja. Uno de ellos se detuvo frente a mí. Era idéntico a mí. Misma ropa, misma postura, mismo rostro, solo que sus ojos estaban vacíos y su piel agrietada como la de un cadáver reseco. Levantó la cabeza lentamente, y sus labios se separaron para susurrar. Ya casi llegas. Sus dedos largos y fríos se cerraron alrededor de mi muñeca, y de pronto, la sensación de frío que me había estado invadiendo desde que bajé se transformó en otra cosa, un peso enorme, una calma horrible, una certeza. No quedaba nada arriba. Solo debía seguir bajando. Como todos los demás. Las voces a mi alrededor, al unísono, susurraron. Ya eres uno de nosotros. Y los peldaños continuaron. Y yo los seguí. Uno tras otro. El frío ya no me molestaba. El sonido de mis propios pasos se había fundido con los de todos los demás, una cadencia uniforme, hipnótica. Bajábamos. Siempre bajábamos. Nadie se detenía, nadie se giraba. Era imposible saber cuánto tiempo había pasado, pero el concepto mismo de tiempo se volvía cada vez más borroso en mi mente. De vez en cuando, las sombras a mi alrededor susurraban palabras incomprensibles. Algunas reían, otras lloraban muy bajo, pero todas seguían bajando. A veces me preguntaba si todavía respiraba. O si mi cuerpo seguía siendo mío. No sentía hambre, ni sed, ni sueño. Solo esa extraña calma que se asentaba como una capa de polvo sobre mi memoria. Intenté recordar por qué había bajado en primer lugar, pero ya no quedaba nada. Nada más que la voz. Esa voz que nunca me abandonaba y que seguía murmurando desde lo más profundo. Ya casi, ya casi. En algún momento, noté que mi piel se volvía más dura, más fría. Mis dedos parecían de piedra, y mis pies ya no dejaban huellas en los peldaños. No me importó. Porque todos éramos iguales. Todos pertenecíamos al mismo silencio. Al mismo descenso. En la distancia, hacia abajo, se intuía una tenue luz. No era cálida ni brillante. Era una especie de resplandor gris, débil, como el reflejo de la luna en el agua. Todos avanzábamos hacia ella sin acelerar, sin ansias, con la certeza de que siempre había sido nuestro destino. A mi lado, la figura idéntica a mí, la que me había detenido antes, volvió a mirarme y asintió despacio. Su boca se abrió y susurró, por última vez. Ya llegaste. Y cuando mis pies tocaron el último peldaño, entendí. No había final. Ni principio. Solo las escaleras. Eternas. Y todos nosotros, caminando en ellas para siempre, parte de su murmullo, parte de su oscuridad. Bienvenidos a casa. Nunca me han gustado los lugares cerrados, pero esa tarde no pude resistirme. El edificio en ruinas llevaba años abandonado, y a los ojos de cualquiera no era más que un esqueleto de cemento y ladrillo cubierto de grafitis y escombros. Pero yo sabía algo más. Había oído historias de los vecinos mayores, que durante la guerra, aquel edificio sirvió como refugio antibombas, con un sótano enorme y pasillos subterráneos diseñados para mantener a salvo a docenas de personas. Lo encontré por casualidad, mientras exploraba los pisos superiores. Entre las baldosas rotas de la planta baja, una trampilla metálica descansaba cubierta por una tabla y polvo acumulado. Al principio no me atrevía a abrirla. Pero algo me empujó. Una mezcla de curiosidad y de esa sensación infantil de estar a punto de descubrir algo prohibido. Retiré la tabla y tiré del asa oxidada. El chirrido fue tan fuerte que me dolieron los oídos. El hueco era profundo, y una escalera metálica se perdía en la oscuridad. Un soplo de aire frío me golpeó el rostro al asomarme. Olía a humedad y a tierra encerrada. El olor de los años. Decidí bajar. Encendí la linterna de mi móvil y puse un pie en la escalera, que crujió con un gemido largo. Peldaño a peldaño, descendí mientras el mundo de arriba desaparecía. Pronto solo quedé yo, la oscuridad y el sonido metálico de mis propios pasos. Al llegar al fondo, encontré un corredor largo y angosto, con paredes de hormigón y tuberías oxidadas. Los restos de carteles amarillentos aún colgaban en algunas zonas, instrucciones para los refugiados, prohibiciones de fumar,
flechas indicando salidas de emergencia. Todo cubierto por capas de polvo. Avancé por el pasillo. Mis pasos levantaban pequeñas nubes que bailaban en el haz de luz. Las puertas metálicas que encontraba a ambos lados estaban cerradas. Algunas abolladas, otras selladas con cadenas y candados oxidados. Pero entonces escuché algo. Al principio pensé que era el viento colándose por alguna grieta, pero pronto reconocí un sonido más definido. Era un susurro. Muy débil. Muy lejano. Me detuve a escuchar. Era una voz. O quizá varias. No entendía lo que decían, pero sonaban angustiadas. Tragué saliva y seguí avanzando, sin atreverme a hablar en voz alta. Las voces parecían venir de la puerta al final del corredor. Era más grande que las demás, con una ventanilla pequeña cubierta por un cristal roto. Me incliné y miré a través del hueco. El interior estaba completamente oscuro. Pero pude ver algo moverse. Sombras, apenas siluetas humanas, de pie, como esperando. Una de ellas levantó la cabeza y me miró directamente. Mis pulmones se vaciaron en un segundo. Era imposible que pudiera verme desde allí, y sin embargo, lo supe. Me estaba mirando. Y entonces oí claramente lo que decía la voz. Por fin. Retrocedí un paso sin apartar la vista de la ventanilla rota. Las sombras seguían ahí, inmóviles, pero ya no parecían ignorarme. Aunque no podía distinguir sus rostros, sentía sus ojos sobre mí, cada uno de ellos clavándose en mi piel como agujas heladas. Y sus voces, antes susurros dispersos, se habían convertido en un murmullo uniforme, repetitivo, casi hipnótico. Por fin, por fin, por fin. Mis manos temblaban mientras apoyaba la linterna en la ventanilla, tratando de ver algo más. La luz apenas alcanzaba a iluminar la estancia, un cuarto amplio, de paredes de cemento descascarado y suelo cubierto de polvo y escombros. Las figuras parecían humanas. Algunas erguidas junto a las paredes, otras encorvadas en el centro de la sala. Pero ninguna avanzaba. Todavía. Intenté convencerme de que eran maniquíes, o restos de algún decorado macabro dejado allí por otros exploradores urbanos. Pero entonces, una de ellas giró lentamente la cabeza hacia un lado. El movimiento era demasiado orgánico. Demasiado real. Un golpe seco retumbó detrás de mí. Me giré en un respingo, apuntando con la luz hacia el pasillo por el que había venido. Nada. Pero un viento frío comenzó a soplar por la escalera, como si la trampilla hubiera vuelto a cerrarse por sí sola, sellándome allí abajo. Corrí de vuelta hasta la base de la escalera, y en efecto, la trampilla estaba cerrada. Empujé. Nada. No se movía. Las voces a mis espaldas subieron de volumen, cada vez más nítidas, como si ahora las figuras estuvieran acercándose a la puerta. Por fin, por fin, por fin. Volví la mirada a la ventanilla. Ahora estaban más cerca. Los contornos de sus cuerpos eran más definidos. Pude ver fragmentos de ropa vieja, raída, como uniformes de la época de la guerra, pegados a su piel grisácea. Y los rostros. Oh, los rostros. Inexpresivos, demacrados, con ojos opacos y bocas entreabiertas como si fueran a gritar. La puerta tembló. Un golpe sordo la hizo retumbar en sus bisagras. Luego otro. Y otro más. Yo retrocedí hasta topar con la escalera, sin saber qué hacer. El eco metálico de los golpes se mezclaba con los murmullos, formando una cacofonía angustiante. Me tapé los oídos, pero las voces no desaparecieron. Seguían dentro de mi cabeza, una y otra vez. Por fin, por fin, por fin. Un nuevo golpe, más fuerte, hizo que la ventanilla se resquebrajara del todo. Unas manos pálidas, huesudas, se colaron por la abertura, tanteando el marco de la puerta, arañando el metal. No podía quedarme allí. No podía. Mi linterna iluminó otra puerta al final del pasillo, más pequeña y cubierta de polvo. Corrí hacia ella sin pensar, tropezando con el suelo irregular. Estaba cerrada, pero cedió tras un par de empujones. El chirrido de las bisagras se perdió entre el estruendo de la puerta principal cediendo tras de mí. Me metí en esa nueva habitación y cerré la puerta con un portazo, apoyándome contra ella mientras escuchaba las pisadas arrastradas y los murmullos al otro lado. Por un momento, todo quedó en silencio. Solo mi respiración agitada y el frío implacable del aire a mi alrededor. Pero entonces, entre las sombras de esa nueva estancia, escuché una voz diferente. Más cercana. Más clara. No deberías haber bajado. El corazón me dio un vuelco al oír aquella voz.
Sonó justo detrás de mí, a unos centímetros de mi oído, tan nítida que sentí el calor de un aliento helado en la nuca. Me giré de golpe, levantando la linterna, pero la habitación estaba vacía. Un cuarto cuadrado, sin muebles, apenas un par de tuberías que rezumaban gotas negras en una esquina. Nada. Pero el aire allí dentro se sentía distinto. Más denso, más espeso, como si fuera agua que me rodeaba por completo, haciéndome cada vez más difícil respirar. Y entonces, en las paredes, lo noté, marcas. Decenas, quizá cientos de marcas hechas con uñas o algún objeto afilado, formando palabras torcidas, números, fechas. Todas ellas terminaban igual. Por fin. Retrocedí, tropezando con algo en el suelo. Al apuntar la luz, vi una pequeña caja metálica, abollada y cubierta de polvo. Al tocarla, sentí un escalofrío que me recorrió el cuerpo entero. La levanté temblando y la abrí. Dentro había fotos. Blanco y negro, desgastadas por la humedad. Rostros de gente que no reconocía, mirándome fijamente desde el papel amarillento. Pero en la última foto me quedé helado, era yo. Mi cara, mi ropa, exactamente como estaba vestido esa tarde. Y debajo, con una letra antigua. Por fin. Un ruido seco me hizo levantar la vista. En la esquina opuesta, la pared estaba agrietándose lentamente. Primero un hilo fino, luego una grieta abierta que se extendía hasta el techo. De ella emergió una mano pálida, huesuda, arrastrándose por el borde como una araña. Luego otra. Y después un rostro grisáceo, inexpresivo, con los ojos vacíos pero claramente fijos en mí. No estaba solo. No en esa habitación. Las sombras se retorcían en los rincones, y ahora podía distinguir siluetas completas arrastrándose desde las grietas, desde el techo, desde debajo del suelo, todas repitiendo esa misma palabra. Por fin, corrí a la puerta por la que había entrado, pero al tirar de ella, estaba sellada. Golpeé, grité, empujé, pero no cedía. Las figuras seguían avanzando, lentas pero seguras, rodeándome poco a poco. En un arranque de desesperación, aparté la linterna del haz principal y vi otra abertura, apenas perceptible, en una esquina baja de la habitación. Un agujero estrecho, negro como la boca de un pozo. No pensé. Me arrojé de rodillas y empecé a reptar hacia la oscuridad, sintiendo como las manos heladas rozaban mis pies, intentando atraparme. El túnel era tan estrecho que apenas podía moverme. El aire estaba enrarecido, pesado, y mis uñas se partían contra la piedra mientras me arrastraba, jadeando. Detrás de mí, las voces seguían llamándome, cada vez más fuertes. Por fin, por fin, por fin. Pero seguí. Tenía que seguir. Aunque ya no supiera si escapaba, o solo me internaba más en su mundo. Al fondo del túnel, apenas perceptible, vi un resplandor. Una luz débil, amarillenta, como la promesa de otra habitación. O quizá la salida. Pero en ese momento supe, con absoluta certeza, que esa luz también me estaba esperando. Mis manos estaban llenas de arañazos y sangre seca cuando alcancé la luz. El túnel se ensanchaba poco a poco, y la tenue claridad que me había guiado todo el tiempo se hacía más fuerte, más cálida, casi reconfortante. Pero no me atreví a mirarla directamente. Me arrastré hasta salir del pasadizo y sentí el suelo firme bajo las palmas. Era una habitación circular, más grande que las anteriores, con paredes cubiertas de símbolos y palabras idénticas a las que había visto antes, por fin, repetida una y otra vez hasta cubrir cada ladrillo. La luz venía de un farol colgado en el centro, oscilando suavemente, aunque no había corriente de aire que lo hiciera moverse. En el suelo, en círculo, había huellas recientes. Pequeñas, polvorientas, y todas mías. Me quedé de pie en medio de la sala, jadeando, con la sensación de que no estaba solo. Miré alrededor y lo vi. Al otro lado de la habitación, de pie, idéntico a mí, estaba él. O yo. Su ropa era igual a la mía, pero su piel estaba grisácea y sus ojos opacos, con la misma expresión inexpresiva de las figuras del cuarto anterior. Me observaba fijamente, inmóvil, como esperando. Y después de unos segundos, inclinó la cabeza, imitando el gesto que tantas veces había visto hacer a los otros. Por fin, dijo con mi propia voz. Di un paso atrás, pero mis pies tropezaron con algo duro. Era la caja metálica que había encontrado antes, ahora en el suelo junto a mí. Me incliné y la abrí, temblando. Dentro solo quedaba una foto, mi rostro, otra vez, pero con la piel gris, los ojos muertos, y al pie, una sola palabra. Hoy.
El murmullo volvió a llenar la sala, envolviéndome desde las paredes, el techo, incluso desde el suelo bajo mis pies. Las sombras se estiraron en torno a mí, cerrando el círculo poco a poco. Ya no podía moverme. Ya no quería moverme. La figura idéntica a mí avanzó lentamente y, con manos heladas, me sujetó por los hombros. Era como si el frío me atravesara hasta el alma. Como si esa fuera, efectivamente, la culminación de algo inevitable. Y mientras mi cuerpo comenzaba a temblar, mientras mi respiración se detenía, sentí que mi reflejo murmuraba al oído: tu sitio siempre estuvo aquí. Todo se oscureció. La última sensación que tuve fue la de la fría piedra del suelo bajo mis mejillas y la seguridad de que no volvería a salir. Las voces se fueron apagando lentamente, pero nunca desaparecieron del todo. Seguían allí, repitiendo siempre lo mismo. Una y otra vez. Como un eco infinito bajo las calles de mi ciudad. Por fin,